Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi podcast. Te saluda Javier Herencia y aquí tengo el agrado, el honor de estar con Elena Tández. ¿Cómo estás, Elena? Hola Javier, muy bien, gracias. Bueno, ella es experta en crianza respetuosa, crianza amorosa, autora de 2 libros, Padres del Amor y Mi Diario de Autoestima. Y el día de hoy vamos a estar conversando acerca de cómo criar niños felices y sembrar en ellos la semilla de amor. Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias, bienvenidos. Sí, vamos a tocar un tema muy bonito hoy día que es, hay mucha confusión acerca de este tema de la crianza respetuosa, ¿no? A veces las personas confundimos qué es la crianza respetuosa. Y, y sí, ¿no? Porque, bueno, en tiempos anteriores siempre se utilizó la crianza rígida, ¿no? Y de pronto ahora hay una corriente, por así decirlo, más consciente que dice crianza respetuosa, pero también se confunde entre crianza respetuosa y muchas veces no le entendemos muy bien qué es y cómo aplicarla en la vida de nuestros hijos. ¿Tú nos podrías explicar las diferencias y las aplicaciones? Claro, vamos a ir aclarando. Mira, crianza respetuosa se basa en lo siguiente, en yo respetar al niño que estoy criando, ¿no? Eso es número uno. Por ahí comenzamos, porque a veces, como decimos, no, es que es un niño, es muy pequeñito, todavía no entiende o todavía no tiene su personalidad definida, ¿no? Entonces podemos tratarlo como queremos. Además, también surge eso de que es mi hijo y a mi hijo yo lo crío, lo trato como yo quiero. Entonces, no, una crianza respetuosa nos dice todo ser humano tiene derecho a ser tratado con respeto. Entonces partimos de allí. Primero respetamos al niño que estamos viendo crecer, que estamos de alguna forma criando. Eso es número uno. Y le enseñamos a ese niño a respetarse a sí mismo y respetar a los demás. Mira, entonces de eso se trata, esa es la base. Ahora, ¿qué otros componentes también están interviniendo en la crianza respetuosa? Es que, por ejemplo, empleamos lo que es la empatía. También yo tengo que empatizar y tener en cuenta los sentimientos, las emociones de este niño, tener en cuenta su mundo interior también. Claro. Eso también es un punto muy importante. Otra cosa que también es base en la crianza respetuosa es la disciplina positiva, que viene a ser una forma de criar o de disciplinar sin premios y sin castigos. Yeah. Porque ya sabemos hoy en día que pues, los castigos denigran la autoestima del niño, ¿no? Denigran la dignidad del niño, porque podemos emplear castigos como la violencia. Entonces, la crianza respetuosa se basa en ello, para comenzar. Entonces, no necesariamente es una crianza blanda, en donde el niño hace lo que quiere, en donde el niño es el rey, yo no le digo nada, no le pongo límites, y de eso va. No, ese es un gran error que muchas personas confunden, que muchas personas creen que es la crianza respetuosa, pero no es así. Claro, ahí hablaste que me gustaría hacer algunas preguntas, claro. Ni premios ni castigos. Sí. ¿Podrías explicarnos un poquito más? Porque se me hace un poco muy difícil entender, porque siempre a mí por lo menos me han criado de hacía algo bueno, tenía un premio, y si no tenía un castigo. ¿Cuáles son los efectos, las consecuencias de utilizar esa manera de criar versus la que tú propones? Claro, sí, es muy importante porque, por ejemplo, a mí también me han criado en base a premios y castigos, ¿no? Y así era antes, pero ya los estudios en neurociencia nos explican que el castigo lo que produce es miedo. Yeah. Es miedo. Entonces, el niño vive en un estado de alerta, el niño vive en un estado de estrés, porque en cualquier momento puede venir un castigo que podría ser bien desde una agresión psicológica hasta una agresión física. Entonces, eso compromete de alguna forma la calma, la relajación, la tranquilidad, el bienestar emocional del niño. Entonces, esa no es la idea, creo, en una crianza. A ver, nosotros tenemos que comenzar explicando que el padre lo que hace es guiar, sostener, acompañar y enseñar al niño que está formando, que está educando. Esa es la misión, ese es el trabajo de los papás. Entonces, el castigo, de alguna forma, se antepone a todo esto. Porque el castigo lo que hace es maltratar de alguna manera al niño, sobre todo si empleamos la violencia, ¿no? Ahora, hay otros castigos también que mucho he visto, como que le quitamos la hora de televisión, le quitamos los juegos, le quitamos de repente la oportunidad de salir a pasear, a jugar o a comprarle algo, ¿no? Como consecuencia de un mal comportamiento, de una desobediencia, etc. Pero yo les pregunto y nos preguntamos, ¿qué
enseña eso realmente al niño? Cuando el niño cumple, digamos, tiene una conducta inadecuada y yo le castigo quitándole algo que le gusta, en realidad allí estoy manipulando de alguna forma su comportamiento, que a mí quizás como padre me conviene porque va a ayudarme a que él colabore rápido y haga lo que yo quiero, pero ¿qué está enseñando? A largo plazo, ¿de qué me sirve el castigo? No de mucho. De nada en realidad. No, lo que yo tengo que ver como padre es que a largo plazo yo le tenga que enseñar a mi hijo una base bastante sólida de autocontrol, de autorregulación, de responsabilidad de su comportamiento. A esto le llamamos algo así como una brújula interna, donde el niño va aprendiendo qué es correcto, qué no es correcto, cuáles son las consecuencias negativas de esta conducta inadecuada, de este comportamiento inadecuado o de desobedecer y por qué no lo tengo que hacer, qué es lo que está involucrando. Entonces, un acto de conciencia. Es un acto de conciencia, exacto. Eso es lo que nosotros queremos, enseñarle todo esto al niño. Entonces, el castigo no enseña nada, ¿no? Y los premios, por otro lado, lo que hace es de alguna forma dirigir el comportamiento que yo quiero, manipulo de alguna forma que mi niño haga lo que yo quiero porque le voy a dar un premio. Además que el niño se acostumbra. Entonces la próxima vez que hace algo adecuado va a venir y te va a decir, papá, ¿y mi premio? Papá, ¿dónde está mi regalo, mi premio? ¿No me vas a comprar el helado que siempre me das? Porque mira, he tendido la cama. Es que esa no es la idea tampoco, ¿no? Entonces por eso decimos que no, que la crianza respetuosa o consciente no debería estar basada en premios y castigos en realidad, porque es que nada de ello educa, enseña, ayuda a desarrollar la conciencia en el niño, su capacidad de autorregulación, su capacidad de esta brújula interna de la que estamos hablando, su capacidad de discernimiento, no ayuda en nada de ello. Ok, ¿no? Perfecto, perfecto. Mira, y cuando se confunde la disciplina con esta manera de pensar permisiva, ¿cuáles son los efectos más bien de sí utilizar una disciplina muy permisiva en los niños? Claro, mira, en realidad la disciplina respetuosa es lo sano, es lo saludable, ¿no? En donde al niño lo que le va a dotar de autorregulación, le va a dotar también al niño de que puede interiorizar cuáles son las normas, las reglas, de que en la vida hay reglas, hay límites, de respetar al otro, todo ello, ¿no? Pero si yo de repente no aplico digamos, estos límites adecuados o saludables en la crianza, podemos decir que esta disciplina se está volviendo muy permisiva. ¿Y cuáles serían las características, ¿no? En que yo simplemente dejo hacer, dejo pasar. No pongo reglas ni límites a mi niño, dejo que él haga lo que quiere. Ya sea porque no quiero lidiar con la frustración que él siente cuando le digo no o le pongo reglas y límites y digo, bueno, vas a llorar, te vas a frustrar, no quiero lidiar con esto, toma. Yeah. Entonces puede ser bien por ese lado o puede ser también por el hecho de que los papás a veces buscan la felicidad de los hijos y dicen, yo quiero ver a mi hijo feliz, entonces le compro todo lo que me pide, le doy todo lo que me pide, le permito todo lo que él quiere para que él esté contento y feliz. Pero de esa manera entonces hay una carencia de límites y los límites son una necesidad, ¿no? Los límites son una necesidad, por ejemplo, desde el enfoque de Jeffrey Young, que él es un psicólogo estadounidense que ha creado esta teoría de los esquemas, ¿no? Él nos explica que entre todas las necesidades del niño, una de estas grandes necesidades son los límites realistas, los límites sanos, los límites saludables. O sea, todo niño necesita crecer con límites, pero ojo, los límites no son el fin, los límites son un medio, una herramienta para mí como papá que me va a permitir al niño enseñarle lo correcto, lo adecuado para que pueda regirse en el mundo, en la vida, para que pueda respetar a los demás, para que pueda lidiar, moverse en el mundo, en la vida, porque ese niño va a crecer algún día, va a salir a la vida, va a trabajar, va a estudiar, va a tener pareja, va a tener sus propios hijos. Entonces ese niño tiene que saber que existen los nos, que no siempre se le va a dar lo que quiere, que no siempre las cosas van a ser como él o como ella quiere. Y si no sabe manejar esa frustración, si no sabe adaptarse a esas situaciones, va a sufrir. Entonces, una disciplina con esta carencia de límites sanos, lo único que va a traer son personas egocéntricas que piensan en sí mismas, en su satisfacción, que no respetan al otro, que tienen como esta idea o este pensamiento de las reglas no son para mí, yo hago lo que quiero y el mundo tiene que hacer lo que yo digo y lo que yo quiero, pero el mundo no es así.
Y ahí es donde se van a frustrar, vamos a ver reacciones de agresividad, reacciones negativas, se va a pelear con el mundo, se va a pelear con la vida y no se va a adaptar adecuadamente, porque en el mundo, queramos o no, hay reglas, hay límites, hay normas, normas de convivencia. Entonces, no confundamos la crianza respetuosa o la disciplina respetuosa no significa carencia de límites. No. Entonces, si lo vemos como en una línea, podríamos decir que por un lado está la carencia de límites en un extremo, que vendría a formar niños totalmente egocéntricos, ¿no? Egocéntricos que no reconocen límites, que no reconocen normas, que no se adaptan y que no las siguen. Y en el otro extremo también estaría, digamos, una crianza, una disciplina de exceso de normas muy rígidas, ¿no? De exceso, hay normas o límites muy rígidos, incluso ahí estaría el castigo. ¿Y ahí cuáles serían los efectos en la edad adulta? En la edad adulta, pues si una persona está viviendo en un ambiente donde hay mucha rigidez, mucho autoritarismo, esta persona va a vivir en el miedo, en la autoexigencia, en el temor, en el miedo de no equivocarse, de no hacer las cosas mal, con mucho temor, con la hipervigilancia, ¿no? De estar viendo si lo hago bien, lo hago mal, porque alguien se va a enojar, mi jefe me va a llamar la atención, mi pareja se va a enojar conmigo. Entonces, digamos que es el otro extremo, ¿no? Y aquí está el castigo también, con miedo de repente a las llamadas de atención, algún tipo de consecuencia que va a tener en algún trabajo, en algún lugar. Va a estar muy hipervigilante, muy, digamos, muy activa esta respuesta del estrés. Entonces, ningún extremo es bueno, ni el exceso de límites, ni la carencia de límites, ¿no? Que vendría a ser la sobreprotección, ¿no? Vendría a ser una crianza donde los padres son muy sobreprotectores, son muy permisivos, ¿no? Y aquí pues los padres tienen un comportamiento más bien muy agresivo, autoritario, exigente, muy rígido, muy inflexible, donde incluso en este otro extremo el niño pues no debe hacer bulla, debe estar muy tranquilo, debe ser perfectito, sentarse en la mesa a comer sin moverse de esta forma, sin moverse de la otra forma. Entonces, ninguno ni lo otro, no es ni uno ni lo otro, porque ambos son no sanos. Tenemos que ir al medio, al punto medio, y ahí está la crianza respetuosa, donde yo sí que te enseño todos los límites, tienes que conocer que en el hogar hay normas, hay reglas, hay sí a veces, hay no a veces, y te enseño y te acompaño en este proceso de adaptación, porque tú te estás adaptando como niño, estás aprendiendo. Te ayudo a regularte, a tolerar esta frustración, a que las cosas no van a salir como tú quieres, a que quieres comer más dulce, pero yo te digo no, suficiente hasta aquí, a que quieres dormir más tarde, pero yo te digo no, esta ya es la hora de dormir. A donde tú me dices, no, yo quiero ir a jugar y no hago las tareas, y yo te digo no, primero las tareas, primero la responsabilidad y después los juegos. Esa es la parte sana. Entonces, eso es una crianza respetuosa, porque no necesito utilizar la falta de respeto hacia el niño para que él pueda obedecer o para que él pueda adaptarse a la vida, a la familia, al entorno. No necesito recurrir a la violencia, a la exigencia, ni al maltrato, ni a los gritos, para que él interiorice estas normas, estos límites saludables. No es necesario. Qué bonito, qué bonito. Mira, al comienzo dijiste algo que es que todo ser humano merece respeto, ¿no? Y me gustaría retomar ahí ese punto. ¿Sabes por qué? Porque yo observo muchos padres que tratan a sus hijos sin respeto. O sea, esa persona no trata a su cuñado, a su primo, a su vecino, a nadie como trata a su hijo. Piensa... me gustaría que des un mensaje de conciencia, que los hijos, o sea, merecen realmente un respeto, porque ahí inicia todo, esta base, porque yo veo que a veces no hay respeto, o sea, esa persona a todos los demás no lo trata como trata a su hijo. Eso es cierto, ¿no? Y es que aquí hay muchos puntos, ¿no? Mira, partimos primero de que creemos que nuestro hijo es nuestra posesión. Esa es una percepción equivocada, ¿no? Es que es mi hijo, mi posesión, por lo tanto, con lo mío yo hago lo que quiero, ¿no? Entonces, si yo quiero le grito, si yo quiero le maltrato, si yo quiero le exijo, y ahí estamos ya comenzando mal, ¿no? Si bien es cierto, sí, son nuestros hijos, pero nuestros hijos no son nuestros ni para nosotros, son de la vida.
son de la vida y para la vida. Nosotros solamente somos aquí un medio por el cual ellos han llegado a ese mundo y nosotros tenemos que acompañarlos y ayudarles a que desarrollen todo su potencial por el cual están aquí en este mundo, en esta vida. Pero también tenemos que tener en cuenta de que no son nuestros. Por lo tanto, tenemos que ir desligando esa idea de mi posesión. Cuando yo aprendo, comprendo esto, ya comienzo a ver a mi hijo de otra manera. También está este punto de que al ser mío, pues yo hago lo que quiero y lo puedo incluso manipular para que él haga o se comporte como yo deseo, ¿no? Incluso estudie lo que yo no estudié, practique lo que yo no practiqué, o sea, trato de vivir como si él fuera una excepción más de mi vida, ¿no? Y tampoco eso es saludable, es correcto, porque él es una persona aparte. Y además es un ser humano. Y todos los seres humanos merecemos respeto, no importa ni la raza, ni el color, ni tampoco la edad. Entonces, a veces confundimos eso, que como es pequeñito, todavía no es un adulto, yo lo puedo tratar de cualquier forma, sin respeto, porque total, es un niño todavía que ni cuenta se da. No, que sí se dan cuenta. Sí que se da cuenta y merece no solamente respeto, sino merece un trato bastante empático, bastante asertivo y amoroso, más que quizás un adulto. Es decir, yo a ti, no, a un adulto no le hablo de la misma manera que me dirijo a un niño. Porque yo, por ejemplo, si a ti se te cae de repente una fruta que tienes en la mano en el piso, uy, se te cayó, sí, nada más. Pero si se le cae a mi niño y empieza a llorar, yo tengo que mostrar empatía para con él. Entonces, incluso tengo que sumarle ese respeto bastante la empatía, bastante la comunicación, ese estilo de comunicación adecuado. Uy, hijito, se te cayó, papá, mi fruta, sí, amor, pero mira, entonces le tengo que hablar incluso de una manera que lo ayude a regularse. Porque recordemos que los adultos se pueden regular por sí mismos emocionalmente, pero los niños todavía. Ellos están en proceso porque su cerebro recién está desarrollándose y madurando. Entonces yo todavía tengo que utilizar otras herramientas extras porque le tengo que ayudar a regular sus emociones, le tengo que ayudar todavía al niño a que pueda entender bien la situación y que pueda reponerse ante lo que ha pasado. Entonces es diferente, ¿no? Entonces sí que el niño sí que necesita respeto y lo merece y eso ya tiene que estar bastante claro. Entonces de eso va la crianza respetuosa, en realidad, ¿no? Maravilloso, maravilloso. ¿Y cómo nos podrías dar, cómo la podemos implementar? Algunos ejemplos de qué no es amoroso, qué es respetuoso y qué no es respetuoso. Algunos ejemplos, Claro. cómo lo podríamos implementar. Claro, mira, por ejemplo, a ver, dijimos que habían dos extremos, ¿no? Digamos, la carencia de límites, en donde, por ejemplo, el niño tiene que hacer la tarea. Y me dicen, ¿no? Papá, pero quiero salir a jugar. Después la hago mañana. Ya, bueno, anda, juega, le dice el papá, ¿no? Permisivo, donde hay una carencia de límites, ¿no? Entonces el niño se va a jugar y imagínate que esto pase todos los días, ¿no? Papá, pero quiero comer el postre antes. Ya, pues, cómelo. Papá, quiero estar una hora más en los videojuegos. Ya, llévame a tal sitio. Cómprame eso también. Ya, ya, ya. Entonces es un sí, 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 ¿no? Entonces hay mucha permisividad. Ya. Y en el caso de, digamos, del exceso de límites o de las normas rígidas, sería, papá, no quiero hacer la tarea. La tarea la tienes que hacer porque se tiene que hacer y punto. Pero papá, mis amigos han venido a buscarme, la puedo hacer más tarde en la noche. No, la haces ahora porque yo lo digo y punto. Entonces, nos vamos también al otro extremo. Y si el niño quiere preguntar algo, ya viene un grito mucho más fuerte o incluso puede venir el castigo físico. Entonces, ¿te das cuenta la diferencia? Sí. ¿Y cuál sería lo saludable? Lo saludable sería, hijo, yo sé que tú quieres salir a jugar, para ti te gusta mucho salir a jugar con tus amigos, pero ya tú sabes cuáles son las reglas, cuáles son las normas, primero los deberes, primero la responsabilidad y después los juegos. Haz tu tarea y luego podrás salir a jugar, ¿no? Igual, mamá, quiero quedarme despierto más rato porque quiero seguir jugando con mis amigos, hijo. Ya te dado media hora más de la hora habitual de ir a dormir. Yo creo que ya tenemos que ir a descansar, tenemos que ir a dormir. Lo siento mucho, pero ya tenemos que ir a dormir. Eso digamos que sería los límites saludables, ¿no? De la crianza respetuosa. En cambio, en el tema de dormir, cuando es muy rígida, los límites son muy rígidos, sería, vamos a dormir porque ya es la hora y punto. No me importa si tus amigos te están esperando o quieres seguir jugando con tus primos o tus amigos. No me importa, es hora de dormir y punto. Entonces,
no es necesario ser tan rígidos o levantar tanto la voz, porque de repente de una forma más respetuosa puedes también obtener el mismo resultado, Claro. ¿no? Y en el tema de que no hay límites adecuados, realistas o justos en casa, pues sería, ya hijita, lo que tú quieres. Ya, no te preocupes, ya sigue jugando, ¿no? Entonces yo siempre permito y permito. Entonces, ahora, otro punto importante en la crianza respetuosa tiene que haber varios componentes. Mira, tiene que haber también firmeza. O sea, yo puedo hablar a mi hijo y decirle, esto no es posible, esto no es adecuado, esto no es correcto, con firmeza, sin necesidad de faltarle el respeto, sin usar una etiqueta, sin usar una lisura, sin tener que gritar, sin tener que agredir. Yo puedo decirle firmemente, es hora de dormir, tú ya sabes cuál es el horario, ¿ya? Y no nos podemos pasar más de la hora porque después mañana vas a estar con sueño o después vas a tener problemas. Ya lo sabes, hijo. Seguimos las normas, hacemos lo correcto, lo adecuado. Estoy hablando con firmeza, pero no tuve que agredirlo, que faltar el respeto, ¿no? Entonces, la firmeza sí que es importante, es parte de esta crianza respetuosa y pues no necesito de ninguna manera agredirlo para que él pueda obedecer. Y si yo esto lo voy plantando desde pequeñitos, estamos hablando desde pequeñitos, de los primeros años, lo voy implementando en el hogar, créeme que el niño va a llegar a la adolescencia y en ese momento el niño va a ser más fácil que te siga, más fácil, incluso no pierdes la confianza. Con la crianza respetuosa no se pierde la confianza, el niño te va a contar lo que le pasa, lo que le sucede, ¿no? Y ya va a ser más fácil lidiar con ese momento, esa etapa de la adolescencia que de alguna forma siempre trae ciertos retos, nuevos desafíos. Entonces te va a ser más sencillo. Pero si tú no has empleado, digamos, esos límites adecuados y ha habido una escasez de límites en el hogar, llega la adolescencia y quieres imponer los límites, va a ser difícil porque va a haber resistencia por parte de tu hijo. Y eso yo lo veo, no es que ahora sí que necesitas, que antes era simplemente que se coma 2 o 3 helados, ahora es que no salga de noche, ahora es que todavía no se da para tener enamorados, pero claro, si es que de pequeño no le pusiste una base donde tenía que respetar, donde tenía que saber que había sí, que había no, que esto sí es posible, que eso no es posible, que no siempre hago lo que quiero, ahora los temas, las situaciones son mucho más complejas y te va a costar más cuando llega la adolescencia. Por eso comencemos diciéndole no al chupetín, al caramelito, al helado, a más horas de pantalla. No, pero es que va a llorar, se va a frustrar. Es parte de la vida. Si va a llorar y así expresa su emoción, que lo expresen. Si se va a frustrar, que se frustre y luego nosotros le vamos acompañando y le vamos ayudando cómo debe sobreponerse a ello, cómo salir de ello. Pero no para evitar su llanto o no para evitar que se frustre, yo voy a darle todo lo que quiere. Y para eso, disculpa que te interrumpa, Sí, claro. es darle también herramientas a los padres, ¿no? Porque Sí, totalmente. a veces los padres no ejecutan ese tipo de crianza porque, bueno, es más difícil, es más Sí, complicada. Y ese esfuerzo, digamos, de no hacer eso, luego te va a pasar factura, ¿no? sí, va a pasar factura. Y como te digo, ya los temas o las situaciones van a ser mucho más complejas. Es verdad lo que comentan de que los padres a veces no tienen las herramientas o no saben cómo hacerlo. Pero bueno, hoy en día hay tanta información, ¿no? En internet, hay tanta información buena, de calidad también, para irnos nosotros aprendiendo un poquito más, ¿no? Sobre qué hacer. No, lo que yo decía es darle herramientas a los padres porque como él no quiere frustrar al niño porque después el niño lo va a frustrar a él y él es súper frustrado, o sea, y él va a estar con todo su manejo de emociones también el papá, Claro, para no cargar con eso, entonces permite. claro. Pero si el padre tiene herramientas de regulación también Claro. emocional o de liberación emocional, puede tener más herramientas para precisamente aplicar esa crianza. Es que es súper importante que los padres tenemos que llegar, llegando a la adultez, bueno, en cualquier edad, desde que se pueda, puede ser la juventud, la adolescencia, llegando a la adultez, hagamos un trabajo interior de sanación. Comencemos a sanar nuestras emociones guardadas. Tenemos que aprender sobre equilibrio emocional. Tenemos que aprender a manejar nuestras propias emociones. Tenemos que hacer ese trabajo interno. Porque lo vas a necesitar cuando estés criando a tus hijos. Cuando tu hijo te diga, no quiero ponerme estos zapatos o ponerme este pantalón y te haga de repente por ahí una escena y llora y se frustra y tira las cosas y tú vas a también a llorar, a frustrarte y a tirar las cosas junto con él.
Mm. Son dos niños allí que están en una explosión de emociones, ¿no? En dos rabietas ya. Ya no es una rabieta, ya son dos rabietas. Entonces tú como adulto sí que necesitas aprender todo este proceso de regulación emocional para que puedas ayudar y acompañar a tu niño, porque sí que se van a presentar esas ocasiones en las que te va a pedir algo que no le vas a poder dar o que no le debes de dar, cuando te va a decir que no quiere hacer algo, cuando no te va a querer obedecer. Y entonces tú tienes que tener este manejo adecuado de tus propias emociones. Para ello nos ayuda mucho el mindfulness, la respiración, el tomarnos un tiempo fuera, el respirar, el sentir nuestras propias emociones, el etiquetar mis emociones, el tener estos momentos de regulación emocional en el día, ¿no? De repente hacer algún ejercicio de relajación, meditación, hacer deporte. Todo ello va a ayudarme a mí a poder estar mucho más regulado, equilibrado y poder lidiar con las situaciones que se van a presentar en la crianza. Hay que decirlo, sí que se van a presentar. A veces son difíciles, dependiendo también el papá, la mamá, puede ser más difícil para uno, para otro, pero se van a presentar. Y no solamente en el escenario de la crianza vas a tener dificultades y desafíos, o sea, ese trabajo de sanación interior, de aprender a manejar tus emociones, lo necesitas para todos los roles de tu vida, en tu trabajo, en tu emprendimiento, con tu pareja. Entonces, yo creo que ya nos está diciendo la vida, nos está tomando la puerta y nos está diciendo, tienes que aprender a manejar tus emociones, tienes que aprender a lidiar con estas emociones difíciles, desagradables, porque tienes que saber responder de forma adecuada. ¿No? Porque si no, yo también voy a gritar, yo también voy a frustrar y somos dos frustrados en la habitación, dos personas gritando, llorando en la habitación. Y pues yo también quiero enseñarle a mi hijo equilibrio emocional. Él lo va a aprender mucho de mis propias reacciones, de mi propio comportamiento. Si ve que yo grito, ¿qué va a aprender? A gritar. Si ve que yo respiro, ¿qué va a aprender? A respirar, cuando está sintiéndose mal, exacto. Si ve que yo me tomo un tiempo, él también va a aprender a tomarse un tiempo. Entonces, enseñamos también con el ejemplo. Nuestros hijos nos están viendo todo el tiempo y están aprendiendo en nuestra observación. Entonces, mira, por ejemplo, algo que yo siempre hago con Gratia, a veces con esta niña, cuando ella está muy frustrada, yo le digo, vamos a respirar. Respira, me pongo la manita a veces arriba del ombligo, en el abdomen, o la otra manita en el pecho, y yo comienzo a respirar y ella me copia, me sigue. Vamos a respirar y él también respira. A su manera, porque tiene 3 añitos recién cumplidos, pero ahí ya le estoy enseñando a respirar. Y yo también en ese momento me estoy relajando, me estoy calmando para no reaccionar, sino accionar, responder de forma mucho más adecuada. Entonces, como que ese momento nos ayuda a los dos, ¿no? Nos ayuda a los dos. Mientras yo le digo, respira hijito, respira hijita, también yo estoy respirando y también yo ya me estoy de alguna forma, estoy volviendo a mi centro, estoy regulando emocionalmente. Entonces, qué importante es que nosotros también pongamos de nuestra parte, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Sí, y soy testigo de que eres una extraordinaria mamá Gracias, y que aplicas esta gracias. disciplina. Inclusive yo sé que soy un poquito más parecido que tú y tú pones Sí. más los límites conscientes y amorosos y disciplinados. Pero ojo, no hay padres perfectos. Claro, O sea, obviamente. no es que no hay papás ni mamás perfectos, Claro. no hay crianza perfecta, no buscamos eso de ninguna manera tampoco, ¿no? Entonces, van a haber días más difíciles, van a haber días más sencillos y todos estamos aprendiendo en ese camino, todos estamos aprendiendo, todos cometemos errores, entonces no buscamos perfección, solamente buscamos darle a nuestros hijos lo más sano, lo más saludable, de eso se trata, ¿no? Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, Elena, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Familia, si ustedes les gustaría pues conocer más del trabajo de Elena, próximamente va a hacer algunos talleres. Toda la información va a estar aquí en la descripción acerca de los próximos talleres de autoestima para los niños también, para niños y para padres. Así que acá está toda la información. Elena, ¿tienes algún mensaje final Sí. para la comunidad? Ahí la tienes. Sí, claro, tengo un mensaje que darles. No confundamos más lo que es la crianza respetuosa. Los niños sí que necesitan nuestro respeto para poder sentirse respetados y poder ellos hacerse respetar también en el futuro. Y sobre todo, para que ellos respeten a los demás. Entonces, desde ahora tenemos que enseñar estas bases. No confundamos, no creamos que es una crianza débil, que es una crianza sin sentido, que es una crianza que está formando niños de cristal, porque esto lo he visto, lo he escuchado. No.
Ya, la crianza respetuosa sí que utiliza límites. Los límites son necesarios. Es una necesidad del niño que existan límites. Entonces, no confundamos la crianza respetuosa con la crianza permisiva, con la crianza sobreprotectora. Son dos temas totalmente distintos. La crianza respetuosa sí que es saludable, sí que brinda al niño lo que necesita, sí que atiende su mundo interior, sus emociones, y sí que es lo que todo niño necesita para crecer. Entonces, ese sería mi mensaje. Muchas gracias. Bueno, familia, ahí está el mensaje de amor. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Si te ha gustado esta información, comparte con quien creas que pueda necesitar esta información. Muchísimas gracias. Déjame un comentario aquí. Éxitos y que Dios te bendiga. Chao, chao.